Hola, ¿qué tal? Te habla Umir Cázares y te doy la bienvenida a lo que es tu espacio Bienestar Emocional. Una serie de cápsulas que ya llevan años, bastante tiempo desarrollándose desde diferentes temas, pero ahora queremos darle cada vez más un tono más adecuado, evolucionar un poquito más al respecto, pues de las nuevas tendencias, de las nuevas circunstancias, no dejando de lado en absoluto el tema de la psicología, pero hacerlo cada vez más un tanto asequible en el sentido de no profesionalizarlo en términos de teorías, sino más en experiencias de vida. Ojo, sin dejar de lado obviamente las teorías, pero que justamente nos estén enfocando cada vez más a eso, a tu bienestar emocional. Y justamente el día de hoy me parecería importante que habláramos de los vínculos frágiles. Cómo de alguna manera nosotros en la actualidad, inclusive hay muchas estadísticas, podemos irnos precisamente a estadísticas que han mostrado plataformas como Tinder, como Bumble o cosas por el estilo, en términos de cómo nos estamos vinculando y cómo nos estamos desarrollando en términos de las relaciones interpersonales. Obviamente en ese caso de las cuestiones románticas. Pero si nosotros nos percatamos y observamos desde un punto de vista más panorámico, estamos observando que las relaciones, las interacciones personales cada vez se están volviendo más frágiles. Puede sonar un tanto alarmista esta cuestión, pero tiene que ver mucho, si lo vemos de manera detenida, con la dinámica y el contexto cotidiano que estamos viviendo. Un contexto de la inmediatez, de la rapidez, de la eficiencia, como si se tratara de productos, ya inclusive las relaciones interpersonales. Para no perdernos la línea, porque es un tema bastante amplio, definitivamente un autor que nos mencionaba que en cierta medida esta realidad, esta actualidad se estuviera viviendo bajo estos términos, pues es Zygmunt Bauman y su afamado concepto de la realidad líquida. Un autor que precisamente desde sus diferentes textos, desde el principio de sus teorías, habla justo al respecto de que la realidad que nosotros vivimos, aún ya precisamente en la actualidad, porque estos conceptos son alrededor de los 2000, del 2010, etcétera, inclusive de los 90 podemos ubicarlo. Pero él nos hablaba justamente de que la realidad se traduce desde un punto de vista más líquido. ¿A qué se refiere esto? Tiempos anteriores se establecían más desde un punto de vista más sólido, es decir, todo era de alguna manera estructurado a través como precisamente de la figura de una piedra. Las instituciones, el tema de la familia, el tema de las relaciones eran fijos, eran estructurados, pero sobre todo eran inamovibles. De alguna manera nosotros podíamos interpretarnos o teníamos ya como un guión, un libreto de vida, en donde pues yo tenía que estudiar, yo tenía que buscar un trabajo, yo tenía que buscar familia, bueno, pareja obviamente antes de tener la familia, sostener esa familia, trabajar en un solo trabajo durante toda mi vida y definitivamente fallecer en esa cuestión. Ahí es donde en esa realidad sólida se observa una cuestión del nosotros, es decir, vamos a priorizar la sociedad, vamos a priorizar a la grupalidad en vez de lo individual. Caso contrario al que vemos precisamente en la realidad líquida, una realidad en donde definitivamente la inmediatez, la rapidez, pero sobre todo la falta de solidez en las cosas, precisamente sería como este líquido que se va fuera de nuestras manos y que se nos va completamente. Y en esta lógica entrarían precisamente diferentes tipos y segmentos de nuestra vida, entre ellos las relaciones. Obviamente no es como para decir la realidad sólida o como la de piedra era mejor que la realidad líquida. Cada una tendrá sus dinámicas y sus tenores en ese sentido. Lo importante es identificar que precisamente en la realidad líquida a lo que damos prioridad es a la rapidez y a la fluidez y darle a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Sin embargo, en esta misma realidad líquida pasa un fenómeno. Y es que empezamos a vernos solamente a nosotros mismos nada más. Es ahí donde otros autores van a entrar para explicarnos y decir justamente que estas épocas tienen un tono más en el término del narcisismo o del egoísmo como tal. Solamente me estoy viendo a mí, importa lo que siento, importa lo que quiero, importan mis decisiones. Ojo,
dentro de lo que vemos, esa premisa es bastante lógica en el sentido de que nos funciona. Antes no nos veíamos para nada nosotros. Antes, de alguna manera, otros proyectos, otras idiosincrasias eran las que forjaban mi manera de vivir. Pero ahora, pues precisamente tiene que ver con el yo. Pero como diría Paracelso, todo tiene que ver con la dosis precisamente con la que vivimos estos conceptos. Pasamos de estar contemplando mi deseo, mis emociones, a mí mismo, pasamos a sobreexplotar precisamente el enajenarnos con nosotros mismos. Y es ahí en donde precisamente cuando yo me enajeno de mí, pierdo de vista al otro. Pierdo de vista justamente que el otro no piensa necesariamente como yo, que el otro precisamente tiene su propia agenda y que eso necesariamente me lleva a la realidad de que el otro no está a mi disponibilidad. Eso parecería bastante obvio, pero no es tan obvio en el sentido en que a veces el otro piensa de manera diferente. Eso me puede repercutir verlo como una amenaza. Una amenaza que simplemente a veces es como, bueno, te elimino de mis redes, ya no te sigo, no te escucho, no quiero saber de ti y te elimino de mi existencia. Ah, caray. Ahí es donde qué pasa precisamente con el tema de estar escuchando, dialogando, en algunas ocasiones debatiendo con otras maneras de pensar a la mía. Ojo, sin caer precisamente en el tema del constante choque, pero sí precisamente que tanto falta la parte de nutrirme al respecto de lo que es el otro. Todo esto que te estoy mencionando al final del día nos va generando que la postura que yo tengo al respecto de vincularme con los demás se ve bastante mermada. Sociedades completas precisamente están siendo un claro ejemplo de esta complicación de los vínculos tan frágiles que existen o de la complejidad de hacer vínculos sostenibles y profundos. Sociedades como la japonesa, sociedades como la alemana, inclusive ya lo estamos viendo en sociedades como algunos países en Latinoamérica, empiezan a mostrar justamente la desapetencia por generar vínculos profundos, relaciones cada vez más frágiles, amistades en donde la superficialidad es el pan de cada día, en donde yo ya no me siento escuchado, pero porque yo también no deseo escuchar a otros. Es decir, los vínculos se están fragilizando precisamente porque el otro no está a mi disposición y yo no estoy a disposición del otro. Pero también no hay esa parte de aceptar la diversidad y aceptar que de alguna manera yo me puedo nutrir de los demás y de los demás de mí. Esa postura que de alguna manera en otras épocas se mantenía un poco más en un término de que las relaciones no tienen que ser perfectas. Ahorita tenemos este concepto de las red flags, cuáles son mis no negociables, lo cual, repito, está muy bien. Pero cuando lo llevamos al extremo, pues yo tengo 80 no negociables y pues ahí como que muchas personas no van a entrar en esa dinámica. Y repito, y es importante establecerlo, se vale no ser excesivamente tolerantes con algo que, pues no sé, yo soy vegetariano y la otra persona es un carnicero, pues claramente a lo mejor ahí no vamos a estar en esa dinámica. Pero también en ese tenor y en ese sentido también nos estamos volviendo sumamente segregadores en ese sentido. Alguien que no piense igual a mí se vuelve mi enemigo. Nos estamos volviendo bastante maniqueístas y lo importante es que nos estamos quedando solos por la intolerancia que estamos generando hacia el otro y la sobredemanda que tengo de mis peticiones de alguien que se tenga que relacionar conmigo. Es un tema bastante amplio y que de alguna manera esto nos lleva para poderlo hablar en otras ocasiones de manera más profunda, pero definitivamente la importancia de los vínculos profundos se vuelve un tema hasta subversivo en la actualidad. Inclusive las relaciones duraderas nosotros las llegamos a criticar bastante. Es que ¿por qué aguantas tanto? Es que ya deberías de estar en otra circunstancia, deberías de decirle adiós a ese amigo. Y somos un tanto renuentes a esa profundidad porque nos involucra trabajo, porque nos involucra tolerancia. No tolerancia excesiva, claro está. Hay cosas que se pueden tolerar, hay otras que no. Pero definitivamente los vínculos profundos no se están trabajando en la actualidad. Y eso nos hace precisamente, que nos sintamos más solos, que nos sintamos no comprendidos, pero porque también nosotros no tenemos la disponibilidad ni el trabajo para entender al otro.
para abrazarlo y para de alguna manera sentirnos en esa comunión. No tienen por qué ser las personas iguales, idénticas a nosotros para poder dar precisamente relaciones más profundas, que definitivamente, si lo vemos, inclusive hasta en un tema un tanto más conspiranoico y demás, a las grandes corporaciones, a las empresas que manejan este mundo y demás, les conviene que no tengamos relaciones profundas y vínculos estrechos. ¿Por qué? Porque personas, átomos irreductibles, personas que no tienen conexión entre sí mismas, no se pueden poner de acuerdo, no pueden generar movimientos, no pueden generar precisamente una postura crítica. Si le vas a ese lado paranoico, conspiranoico, pues puede ser esa una explicación. Pero por el lado humano, estamos negando algo profundamente nuestro, que es vincularnos con los seres humanos, que es justamente esa gregariedad que forma parte de nuestra naturaleza y que de alguna manera pues están viendo algunos vestigios no tan afortunados de estas circunstancias. Así es que pues te dejo de tarea pensar en estas cuestiones que de alguna manera pues nos están llevando a pensar qué tanto nos estamos deshumanizando al no tener vínculos profundos, no trabajarlos, pero también qué podemos hacer al respecto, qué está en nuestras manos y que de plano no está en nuestras manos. Pues bien, esta es la temática de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros diferentes contenidos, cápsulas anteriores en Instagram, Facebook, YouTube, en Spotify, y que compartas a las personas que les pueda ser de interés este tipo de contenido, que con gusto lo hacemos cada vez más cercano a tus necesidades y a tus comentarios. Estuvo contigo Eumir Casales, te saludo a la próxima.